Entonces ahora sí, damos inicio a la bolilla 6, que como veníamos hablando, es sobre la persona humana. Este tema, así como el 95% de los temas de toda la materia, lo tienen específicamente explicadito en el manual de Rivera. Es por ahí el que nosotros, como ya les dijo el doctor Irbarra en la primera clase, es el que seguimos, y este tema está bien desarrollado, está bien completo, no le falta, no le sobra, así que les recomiendo que el estudio de este tema vayan al manual de Rivera, que no van a tener problemas, y como siempre decimos, si quieren buscar algo complementario, algo anexo, no hay ningún problema, se puede buscar y demás. No es un tema muy complicado, ¿sí? Bueno, para empezar a hablar de la persona humana, me gustaría poder estar en clase para preguntarles ustedes qué entienden por persona humana, y seguramente a muchos se le complicaría dar un concepto de persona, porque si bien es un concepto que a la primera parece un concepto sencillo, un concepto fácil de resumir, vean ustedes de que el Código Civil en ningún momento define qué es la persona humana, ¿sí? Todas las acepciones a la persona humana las tenemos que sacar de códigos anteriores, como el de Vélez, ¿sí? O de la propia doctrina que fue armando un concepto de persona humana, ¿sí? En este primer momento, para poder hablar de la persona, ¿sí? Tenemos que basarnos simplemente en el carácter de humano, ¿sí? Eso es lo que dice Rivera y otros doctrinarios, ¿sí? El principio dice, para poder definir a la persona yo tengo que ver el carácter de humano, ese estatus, ¿sí?, de humano que se adquiere. Por el simple hecho de ser humano, uno es persona, y hay otros que dicen por el simple hecho de ser persona, uno es humano. Bueno, van las dos cosas de la mano, ¿sí? No podemos pensar un humano que no sea persona, pero sí podemos pensar en personas que no sean humanos, ¿sí? Porque ya lo vamos a ver más adelante, los tipos de personas que tenemos, ¿sí? Todo este tema de la evolución, de cómo fue evolucionando el concepto, de cómo era la idea en el derecho romano, cómo fue las ideas naturalistas y unnaturalistas, luego todas las que vinieron después del siglo XX, en los países comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a dejar como anécdota y como algo para que se pueda ser una lectura más central en casa, porque no nos hace tanto a lo importante y a lo central del tema. Como les dije, encontramos varias personas, y al momento de definir, ¿sí?, qué es persona, quizás una de las acepciones que más sencillas hacen para encontrar el término de persona, nos lo daba Vélez, ¿sí?, en su antiguo código, en el artículo 30, cuando decía que son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, ¿sí? Es decir, Vélez entendía que todo aquel que podía contraer, adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí?, era persona, ¿sí? Hoy, el código nuevo directamente omite esa parte y sale directamente a hablar de las personas jurídicas, que son unos tipos de personas que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero en ningún momento me va a decir que es persona. ¿Estamos? Por eso, esto de lo de persona humana, ¿sí?, de tener a la persona humana como en distinción de lo que es la persona jurídica, ¿sí? Persona jurídica ya vamos a ver asociaciones, ya vamos a ver fundaciones, etcétera, simples asociaciones y demás, ¿sí? Pero, en fin, como un primer concepto nos podemos remitir a lo que nos decía Vélez, ¿sí?, que una persona es aquel ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Las definía así. Quizás hoy le podríamos agregar el término humano, ¿sí?, aquella persona humana, para distinguirla de las jurídicas. ¿Estamos? Ahora bien, el conflicto no nace acá, ¿sí? El conflicto nace cuando empezamos a
distinguir todos los tipos de personas que después nos vamos a encontrar, ¿sí? Un parrafito aparte llevan los animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos que han discutido en el tiempo si a los animales los podíamos tomar como personas, ¿sí? Como susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bien, hay doctrina discutida, no tanto, pero hay doctrina que está a favor de los animales y demás que entienden que sí, pero bueno, claramente, por más cruel que suene, hoy por hoy nuestro Código Civil dice que los animales son cosas, ¿sí? Suena raro, suena difícil, pero para el Código Civil los animales son cosas. Yo sé que es difícil al perrito, al gatito que tengo en casa, decirle que son cosas como si fuera un mueble, pero jurídicamente lo son. Más allá del afecto que tengamos nosotros, desgraciadamente, jurídicamente son cosas, ¿tá? Así que a los animales los vamos a borrar y los vamos a dejar simplemente a las personas jurídicas y a las personas humanas, en principio. Bien, como les decía, el artículo 141 del Código Civil no plantea un término, me define qué son las personas jurídicas, ¿sí? Me hace esa distinción especial, dejando o excluyendo a los que son las personas humanas. Así que el concepto de persona va a ser el que excluye el 141. ¿Se entiende? El concepto de persona va a ser el que excluye el artículo 141 cuando define a las personas jurídicas. ¿Sí? ¿Cuándo comienza a existir una persona? ¿Sí? Otro gran tema discutido, que es el comienzo de la existencia de las personas. Ustedes van a ver que también hubo todo esto, imagínense que las personas nacen desde el día 1, entonces la discusión viene desde el día 1. Hoy nos vamos a centrar más que nada a el comienzo de la existencia de las personas jurídicas en base a lo que tenemos hoy por hoy legislado, regulado, en base a lo que tenemos dicho de Corte, en base a lo que tenemos dicho en Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras legislaciones más, ¿sí? En principio, el artículo 19 del Código Civil nos dice, ahí voy a ver si puedo arreglar el audio que me dicen que se encuentra cortado. En principio, el artículo 19 me dice, comienzo de las personas, de la existencia de la persona humana. La existencia de la persona humana comienza con la concepción, ¿sí? Criterio que arrastramos, ¿sí? El momento de la concepción es el que arrastramos desde el antiguo Código de Vélez, lo venimos arrastrando hasta el día de hoy, con algunas diferencias, ¿sí? Esto cambia en varias legislaciones, ¿sí? Cuando comienza la existencia, muchísimas sostienen que es el momento de la concepción. El tema es en qué momento se da la concepción. Por ahí viene el tema, por ahí viene el conflicto, por ahí viene la discusión, ¿sí? A ver, el momento de la concepción, ¿sí? O sea, para definir qué es la concepción, no me quiero meter mucho en los conceptos científico-médicos, ¿sí? Si bien tenemos que hablar de algunos de ellos, ¿sí? La idea es que el análisis sea un poquito más jurídico, basándose en estos conceptos científicos y médicos, pero haciendo hincapié en que ninguno de los que estamos acá somos médicos, por lo cual vamos a tener algún desfasaje de información ahí, por eso nos dedicamos solo a lo central. ¿Qué es la concepción? Bien, técnicamente y científicamente es la fecundación del óvulo femenino por parte de un espermatozoide masculino. Hasta ahí no hay mucha discusión, ¿sí? Y es el momento en que se produce, ¿sí? Esta célula, ¿sí? Llamada cigoto, no me quiero meter mucho en el tema, ¿sí? Pero esta es la célula que se forma, ¿sí? Al momento de la fecundación del óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Esa es la concepción, ¿sí? Ahora bien,
El antiguo artículo 70 del Código de Vélez hablaba de la concepción en el seno materno, ¿sí? Es decir, que para Vélez la persona recién comienza a existir, o comenzaba, perdón, a existir desde la concepción en el seno materno. Bien, ¿qué pasó? Obviamente, imagínense que mediados del siglo XIX era un poco difícil para Vélez imaginarse de que la concepción no fuera en otro lado, que no fuera en el seno materno, ¿sí? Hoy por hoy, con el avance de la tecnología, de la ciencia y lo demás, sabemos, y todos somos, y todos estamos atentos y sabemos que esa concepción se puede dar fuera del seno materno. La natural, la más común, es en el seno materno, pero tenemos otros tipos de concepción por fuera del seno materno. ¿Está? Estos son la inseminación artificial, por un lado, y la fecundación in vitro. No me voy a poner a describir cada uno de los sistemas, ¿sí? Pero la gran diferencia es que la inseminación artificial, ¿sí?, implica inyectar, ¿sí?, inyectar o introducir esperma, ¿sí?, de manera no convencional, ya sea por un tercer donante o lo que sea, en el cuerpo de la mujer para que se fecunde y se produzca la concepción. Y en la fecundación in vitro, como sabrán, es lo que implica hacer todo lo mismo, pero fuera del cuerpo de la mujer. ¿Sí? Métanse, investiguenlo, véanlo. En el libro de Rivera están las diferencias más grandes entre los dos sistemas, pero básicamente lo más importante es eso, que en uno es adentro y otro es afuera, ¿sí? El momento de la concepción. Ahora bien, todos sabemos que, como veníamos diciendo, la existencia, ¿sí?, de la vida humana es a partir del momento de la concepción. Ya tengo el momento de la concepción llevado, que es cuando se produce la fecundación del óvulo, ¿sí?, con los espermatozoides, como dijimos. Ahora, ¿qué pasa? Y acá viene la discusión, ¿sí?, con esas legislaciones en donde se permite o no se permite la concepción dentro o fuera del seno materno, ¿sí? A nivel jurisprudencial, hay el caso más resonante en este tema es el fallo de Artavia Murillo contra Costa Rica, en realidad Artavia Murillo y otros contra Costa Rica. En este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, básicamente lo que se dijo es que no son personas, ¿sí?, entendía la Corte que, o sea, su postura era de que no eran personas porque no existía la posibilidad de desarrollo de un embrión fuera del cuerpo de la mujer. Es decir, para la Corte Interamericana, si no había una mujer, ese embrión que se fecundó fuera, in vitro, no tiene la posibilidad por sí propia de continuar con su vida. Por lo tanto, no lo puedo entender como persona. ¿Sí? Eso es lo que entendió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Artavia Murillo. Es decir, a raíz de este fallo, muchas legislaciones se agarraron del fallo de la Corte para llevarlos a sus propias legislaciones y decir, bueno, los embriones no son considerados personas, ¿sí? Otra postura que hubo fue más por una cuestión técnica y jurisprudencial, en donde dijo, algunos países que dijeron, bueno, Artavia Murillo, la Corte Interamericana dijo que no. Pero los fallos de la Corte Interamericana, no, a mí no me obligan como Estado, porque yo no participé, ¿sí?, o yo no fui partícipe
en ese pleito. Es decir, al único que pueden obligar a que los tomen como persona o no, ¿sí?, es a Costa Rica, porque él es el Estado parte, ¿sí? Tema constitucional que no nos vamos a meter ahora, si los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes, no son vinculantes para el Estado, ya lo van a ver en constitucional y en otros lados, pero por ahora el hecho de que no sea vinculante para el Estado, dice, yo lo puedo tomar con mi legislación como si fueran o no fueran personas sin hacerle caso al fallo de la Corte Interamericana, ¿sí? También está bien explicado en Rivera. Insisto con esto, todas las preguntas que después vayan a tener, me las mandan, me las hacen, ahí yo ahora les voy a dejar todos los puntos de contacto y los vamos charlando, nos resolvemos. Imaginen que voy rápido como para que el video no sea muy largo. ¿Estamos? Bien. En definitiva, ¿qué hizo la Argentina? La Argentina adhirió, ¿sí?, con buen criterio a una mayoría jurisprudencial en Latinoamérica, y en el artículo 19 lo plasmó y dijo: la existencia de la persona humana comienza con la concepción. No importa si es en el seno materno, no importa si es afuera, no importa. Incluso el seno materno, que antes lo traía el Código de Vélez, lo eliminó. ¿Está? ¿Cómo voy a resolver todo esto? Bien, la ley así lo hizo y todas estas cositas las resuelve la ley, la 26862, que de paso voy a probar a ver si puedo escribir acá en el pizarrón. Bueno, no importa, es más complicado, no importa. Bien, la ley es la 26862. ¿Sí? Y es la ley de reproducción médica asistida. Ahí van a encontrar todas las técnicas de reproducción médica asistida, quiénes son los obligados, quiénes no están obligados, qué pueden hacer, qué no se pueden hacer. Es una ley del 2000, si no me equivoco, del 2013, ¿sí? Con lo cual es nueva, pero no tan nueva, y tiene algunas cositas interesantes para analizar. Véanla, léanla, les va a acomodar un poquitito más el panorama que les vengo dando sobre las responsabilidades y obligaciones que introduce la ley, para que después la podamos ir charlando y la podemos ver, ¿sí? Así que, ley 26862, ley de reproducción médicamente asistida. Todas las obligaciones, todas las y responsabilidades que tiene. Paola, ¿puede repetir la ley? 26, si la anotan, 26862. Que yo quería... ¿Le puedo cambiar el color? Bueno, no importa. Ley 26862. Les quedó, y si no después se las paso, no hay ningún problema. Bien, comienza la existencia, como ya lo vimos recién. Sí, Matías, la clase la estamos grabando en este momento y se va a subir al canal de la FADEX en el Derecho Civil 1, no te preocupes. Bien, el otro artículo que nos plantea el código cuando empieza a hablar sobre las personas. El artículo 20, que nos va a hablar sobre la duración del embarazo y la época de la concepción, ¿sí? Bien. Si bien es un artículo que parece medio, cuando lo leen empiezan que ven los 300 días, los 180 días, parece raro, hoy nos parece raro, en su momento era de mucha utilidad. Se los leo. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado por la duración del embarazo. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo. Es decir, la época de la concepción es entre el máximo y un mínimo. Ahora lo vemos. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180 días, excluyendo el día de nacimiento. Bien, ¿de qué nos sirve todo esto? Bien, imagínense, como les hice recién imaginar,
que en el mediados del siglo XIX, con la redacción del primer código, no teníamos forma de saber la paternidad de las personas que nacían, ¿sí? Entonces, estas paternidades había que presumirlas de alguna manera, ¿sí? Más allá de ver si el padre era rubio y si el nene salía rubio, o el color de ojos, o más o menos las facciones físicas que podía llegar a tener, una forma de presumir, ¿sí?, la paternidad. Y para saber si ese hijo había sido concebido durante el matrimonio o no, o sea, por eso hablamos de matrimonial o extramatrimonial, se utilizaba esta regla, ¿sí? Que es una regla que, como insisto, se redactó mediados del siglo XIX, hoy la tenemos presente. Y ahora vamos a ver para qué. Entonces decíamos que el periodo de embarazo, ¿sí?, es ese tiempo que va entre la concepción y el nacimiento de la persona. ¿Está? La concepción en sí es el hecho, ¿sí?, es el hecho para formarlo, es la fecundación del óvulo con el espermatozoide. Y esa época de la concepción, es decir, a mí lo que me interesa saber es cuándo se realizó esa concepción, ¿tá? Eso es lo que tengo que averiguar a raíz de este articulito. Y el artículo me dice, a ver, no hay forma de que un embarazo dure más de 300 días. No hay forma, o por lo menos es prácticamente imposible de que dure 300 días. ¿Está? Entonces me fijo un máximo de 300 días. Y a su vez dice, y no hay forma de que un embarazo dure menos de 180 días. ¿Está? Entonces me fija un término entre 180 y 300. ¿Está? Entonces me dice, entre ese abanico de posibilidades, tengo 120 días que me quedan en el cual pudo haberse realizado la concepción. Se pudo haber llevado a cabo la concepción, ¿sí? Era muy difícil, imagínense, en esa época hacer las presunciones, pero si la presunción era de que yo estaba, si la presunción funcionaba más o menos de esa manera, yo estaba casado, ¿sí?, en feliz matrimonio con mi señora, y la fecha de concepción está dentro de esos 120 días, ¿sí? La fecha de matrimonio, en el cual yo me casé, se encuentra dentro de esos 120 días, se puede presumir de que ese hijo es mío, ¿sí?, y que es matrimonial. ¿Está? Es decir, en esos 120 días que yo le saqué, yo me encuentro casado, felizmente, y todo lo que eso conlleva, y de esa manera podíamos presumir de que el hijo era mío y de que fue concebido en matrimonio. No fue un hijo extramatrimonial. Porque ese hijo también puedo presumir que era mío, pero fue extramatrimonial, con todos los derechos que eso implica, que no vienen al caso, porque son muy extensos, ¿sí? Pero sepan de que esto era de esa manera. Hoy por hoy, para ver la paternidad de una persona, simplemente acudimos a un test y ya está. Se hace un test de paternidad y listo. Con una gotita de sangre ya podemos saber quién es el padre, quién no es el padre, cuándo fue, cuándo no fue, etcétera. ¿Está? Ahora, ¿para qué lo dejamos en el código acá si hoy tenemos los test? Bueno, chicos, la ley tiene que prever todo, ¿sí? La ley tiene que prever todo. La ley tiene que prever de que quizás en algún momento no se puedan hacer test porque no haya, porque no funciona la máquina o por lo que sea. Tengo que tener una base legal como para poder hacerlo. Y esto es una forma de hacerlo, ¿sí? ¿Está? Bien, quizás suena un poco confuso, porque entiendo, por lo menos a mí me pasó cuando lo estudié la primera vez, cuando cursaba de Civil 1, al leer esto, la verdad que entre 300 y 180 días, la verdad que era medio confuso, pero en los manuales y demás van a haber líneas temporales que hay que se los grafican mucho más fácil. Me hubiese gustado ponerles acá la imagen esa, pero la verdad que se me complicó y no llegué a hacerlo. Pero insisto con esto, si no lo tienen, se los mando, no hay ningún problema.
Último tema interesante. ¿Qué es esto de la viabilidad? ¿Sí? Esto de que la persona, ¿sí?, tenga que nacer o no tenga que nacer con vida. Porque el artículo 21, estos tres articulitos que tenemos que tener presente en este tema, el 19, el 20 y el 21, me habla del nacimiento con vida. ¿Qué es esto? Me dice, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Quedan irrevocablemente adquiridos si nacen con vida. ¿Está? Si nace con vida, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Nunca hubo persona. El nacimiento con vida se presume. A ver, de todo esto, ¿qué podemos sacar? Tenemos una presunción iuris tantum, que nos da el 21. Iuris tantum quiere decir que le cabe prueba en contrario, se lo puedo probar de otra manera, en la cual, ante la duda, si el niño o niña nació con vida o sin vida, no lo puedo determinar, voy a presumir de que fue y que nació con vida. Distintas legislaciones entienden que para que esa persona adquiera derechos, se tiene que dar esto de la viabilidad. Esto de la viabilidad es simplemente de que el niño pueda o esté en una posición de que pueda prolongar su vida, ¿sí?, por sí solo, sin medios electrónicos, sin medios accesorios, ni nada que tenga la posibilidad de hacerlo. Bueno, nuestra legislación no lo dice de esa manera, ¿sí? Hay algunos fallos que han entendido que podría o no podría, pero la verdad que la mayoría es, dentro de todo, pacífica, honesto, y no habla sobre la viabilidad. No interesa si después el nene puede seguir, el nene o la nena, la persona pueda seguir con su vida o no. Simplemente lo único que requiere es que nazca con vida. Es decir, que en el momento que se separa la persona, ¿sí?, del seno materno, haya por lo menos haber tenido vida para poder adquirir efectivamente todos esos derechos que tenía en expectativa cuando estaba en el seno materno o en donde quieran, donde más les guste ponerlo, para hablar de afuera, de adentro, pero bueno, básicamente en el seno materno. Puede vivir, listo, nació con vida, entiendo de que adquirió los derechos y es acreedor de todos esos derechos en los cuales tenía la expectativa cuando estaba por nacer. ¿Está? Eso es el nacimiento con vida. Ahora, si la persona no nace con vida, como dice el 21, el ordenamiento jurídico entiende que esa persona nunca existió. Y por ende, si nunca existió, todos esos derechos que tenían expectativa se pierden, se retrotraen y vuelve todo a foja cero. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que los otros temas que puedan llegar a quedar en el tintero son, la verdad que es un tema que es bastante leíble, por lo cual dejo abiertos todos los canales de consulta que tengan. Lo que acabamos de ver es un pantallazo bastante amplio de los temas centrales, o por lo menos en lo que a la persona respecta, es a lo que más habría que darle atención, a lo que más habría que poner hincapié. Insisto con esto, en todos los manuales lo tienen recontra explicado, está bien desarrollado, y además les propongo todos los canales. Acá les dejo todos los canales de contacto que tienen. Ahí tienen mi mail, ahí tienen todas las vías de contacto. Me contactan, me preguntan, lo hablamos, lo discutimos, lo charlamos. Sepan de que estoy a su disposición. Me encantaría poder hacer una clase de 2 horas, como le dije, pero bueno, las cuestiones técnicas y las cuestiones atinentes a todos, como ya sabemos, nos hacen de que no tengamos que manejar por ahí, no sé si es la mejor manera o no, pero bueno, pero es la que tenemos y la tenemos que aprovechar.
Así que con esto corto acá el video y me quedo con ustedes para responder las preguntas. Gracias.